A continuación presento el desarrollo del proyecto para la materia de análisis de sistemas, un software de lienzo interactivo para el cálculo de potencia compleja, circuitos de corriente alterna. El principal requerimiento del sistema era extraer la complejidad matemática detrás del análisis de circuitos para ofrecer una interfaz gráfica amigable e intuitiva al usuario final. Como pueden observar, el usuario interactúa con un lienzo dinámico donde puede ensamblar componentes eléctricos visualmente. El sistema procesa estos inputs en tiempo real, traduciendo el diagrama visual en un modelo de datos estructurado, listo para su evaluación analítica y ofreciendo retroalimentación inmediata mediante diagramas pasoriales. A nivel de diseño y arquitectura, hemos implementado un modelo cliente-servidor, donde toda la carga de procesamiento ocurre en el navegador del usuario. Para optimizar tiempos de respuesta, desarrollamos el frontend utilizando React y TypeScript, manejando el estado global de la aplicación a través de Substance. Para la capa lógica de negocio o nuestro backend lógico, el sistema utiliza la librería Math.js para construir y resolver las complejas matrices de análisis nodal modificando el MNA. Esto garantiza precisión computacional al manejar números imaginarios y cálculos de impedancia simultáneos. Básicamente, un poco lo que hace el sistema es que mapea automáticamente los nodos del circuito y construye una matriz de admitancias complejas. Luego, resuelve este sistema de ecuaciones algebraicas lineales, trabajando nativamente con números complejos tanto en forma rectangular y polar, manejando magnitudes y ángulos de fase sin perder precisión. Para validar el algoritmo, se somete o vamos a someter el software a distintos ejercicios que hemos propuesto en clase o que se han propuesto en clase para ver el comportamiento y los resultados que éste da con estos ejercicios. Bueno, en este momento les voy a mostrar cómo funciona la web. Tenemos dos modos, modo circuito y modo de cálculo individual. Entonces, primeramente les voy a mostrar cómo funciona el modo de cálculo individual. Tenemos este modo de cálculo individual que nos admite entradas de voltaje y de su ángulo. Tenemos cargas en series, tenemos cargas en paralelo y podemos meter datos, ya sea por potencia o por impedancias. En este caso vamos a desarrollar el primer ejercicio de este taller que se dejó para practicar un poco en las primeras clases. Y dice, una carga inductiva compuesta de R y X en serie alimentada de una fuente de 480 BRMS absorbe 250 kilowatts con un factor de potencia de 0.9. Determine R y X. Para ello vamos a poner la magnitud de voltaje, que son 480. RMS no nos dan ángulo, entonces intuimos o ponemos aquí 0 o lo dejamos sin nada. La misma aplicación lo resuelve. Entonces la potencia activa nos decía que era de 250 kilovatios y nos decía que había un factor de potencia de 0.9. Cambiamos de ángulo a factor de potencia y ponemos 0.9. Entonces le damos en general y calcular. Nos dibuja el triángulo de potencias. Nos da la potencia aparente, la potencia activa y Q, la potencia reactiva. También nos calcula la corriente y el resultado que nos interesaba, que era R y X, nos da acá. Z nos dice que es 0.75 para R y 0.36 J, que es para X. Y tenemos aquí también que nos da la impedancia en forma polar. Asimismo, también vemos un análisis de las ondas, vemos cómo se... Ahora también vamos a probar hacer y resolver el otro ejercicio, pero con una carga en paralelo.
Como vemos acá, ahora nos pide que lo resolvamos en paralelo. Para eso, con los mismos datos que tenemos acá, simplemente vamos a cambiar de carga en serie a carga en paralelo. Vemos que la aplicación automáticamente ya nos genera R y X, sí, claro, 0.9 y 1.9. 0.92 y 1.90. 0.92 para X y para J 1.9. Entonces ahora les voy a mostrar el modo circuito, que este es el modo más interesante que tiene la aplicación, que es básicamente un simulador de circuitos. Entonces para ello vamos a resolver el ejercicio número 5 de este mismo taller. Este ejercicio que nos dice que dos impedancias Z1 Bueno, aquí ya he armado más o menos, bueno, he armado el circuito tal como se ve en la imagen, estas variables que nos da el ejercicio. Entonces vamos a asignar los valores, cada uno de los valores que nos da el ejercicio acá en el simulador. Entonces para R1 nos dice que es 0.8. Voy a hacer esto. Para aquí nos dice que son 200 voltios. Para la reactancia nos dice que son 5.6 ohm. Aquí nos dice que es 8 para esta resistencia y menos 16 ohmios para capacitor. Nos dice que esta potencia o esta carga, que yo acá la tengo como un motor, consume 5000 VA con un factor de potencia de 0.8. Aquí vemos que tenemos el motor. Y como pueden ver, la aplicación ahora mismo no está calculando nada, puesto que no tiene la carga, no tiene la fuente de voltaje. Pero inmediatamente apenas yo asigne aquí, haga la conexión de la fuente de voltaje, ella me calcula enseguida, me hace el cálculo enseguida y me muestra los resultados. Ahora bien, ¿qué dice el taller? El taller nos dice y nos pide que encontremos la potencia compleja de S1, S2 para dos impedancias y S3 para el motor. Entonces, aquí vemos que ya nos está dando todo el cálculo de la potencia vista desde la fuente, pero vamos a ver las potencias individuales. Para eso nos vamos acá, donde dice el botón que dice ver herramientas, le vamos a dar en triángulo por elementos. Y aquí nos da, para S1, nos da que la potencia activa es de 1000 vatios, la reactiva de 7000 bar, kbar, de 7000 kbar, y la aparente de 7000 VA. Vamos a verificar un momento con lo que ejercicio que se había resuelto a mano y vemos que da exactamente lo mismo. Para el receptor más el capacitor, también para S2, también vemos que calcula, nos da el cálculo, y para el motor igualmente nos da los tres triángulos de potencia que nos pide el ejercicio, nos los da la aplicación. Entonces, pues nos pide que determinemos la potencia total tomada de la fuente, la corriente de la fuente y el factor de potencia global. Apreciamos acá que nos da una corriente de 50 amperios
nos da el triángulo de potencia visto desde la fuente, potencia activa 6000 vatios, potencia reactiva 8000 bar y potencia aparente 10 kVA. Y nos da un factor de potencia de 0.6 y un ángulo de fase de 53.13 grados. Ahora, ¿qué más nos pide el ejercicio? Un capacitor es conectado en paralelo con las cargas. Encuentre el kVAR y la capacitancia en microfaradios para mejorar el factor de potencia global en la unidad. ¿Cuál es la nueva potencia, la nueva corriente de la fuente? Para ello tenemos este modo, este botón que nos dice compensar factor de potencia. Vamos a utilizar el compensar factor de potencia. ¿A dónde queremos llegar? El ejercicio nos pide que lleguemos a un factor de potencia igual a 1. Entonces aquí asignamos factor de potencia activo va a ser 1. Y vemos que ya aquí nos está dando un adelanto de los cálculos que hace y la nueva corriente que vamos a tener poniendo este capacitor de 530.52 microfaradios. Dice la nueva corriente que va a ser igual a 30 amperios y S que va a ser igual a 6000 VA. Entonces le vamos a dar aquí insertar capacitor y vamos a poner nuestro capacitor en paralelo a los otros elementos. Listo. Vemos que ahora tenemos un circuito puramente resistivo. Dice el tipo de carga es puramente resistiva. No tenemos potencia reactiva, tenemos solamente potencia activa y la potencia aparente nos da la nueva corriente y nos da que el factor de potencia es 1 y el ángulo de fase es 0. Como vemos, pudimos resolver completamente el ejercicio número 5 utilizando la aplicación o el simulador. Aquí vemos también que hay otras herramientas que podemos ver también, herramientas de análisis, por ejemplo, el diagrama de Fasor. Diagrama fasorial y también podemos ver un diagrama de Bode, que es la respuesta en la frecuencia del circuito. Por el momento, pues la aplicación aún continúa en desarrollo, aún se está desarrollando, falta agregar y terminar y pulir sobre todo pues, la parte de la interfaz y terminar otros modos, por ejemplo, estoy también desarrollando el flujo de potencia, que la sea capaz de calcular el flujo de la potencia